Perfecto. Entonces ya empezó la grabación, que como les decía, estará disponible en el canal de YouTube de la Cámara. Les decía, yo soy Manuela, la nueva responsable del área de socios. Es un gusto estar aquí. Y hoy tenemos con nosotros a Adriana Aguilar Brito. Adriana es abogada por la Escuela Libre de Derecho, es directora comercial de vehículos de carga en Motogalería, es socio de la Cámara y es la panelista del webinar de hoy. Buenos días, Adriana. Buenos días, Manuela, muchas gracias. Un gusto. También está con nosotros, como les comenté, nuestra compañera de la Cámara, Alejandra Hernández, la responsable de la recomunicación, que nos apoyará con la parte de soporte de apoyo técnico. Muy útil. Les Hola, buenos comparto. días. Sí, buenos días, Ale, gracias. Les comparto que el webinar tendrá una duración aproximada de unos 45 o 60 minutos y también al final del webinar abriremos los micrófonos y tendrá la oportunidad de interactuar directamente con Adriana y hacer sus preguntas. También, obviamente, pueden poner sus preguntas en el chat a lo largo del webinar si quieren. Vale. Entonces, yo diría que sin más espera, le puedo dar la palabra a Adriana para empezar el webinar de hoy. Muchas gracias, Manuela. Y antes que nada, agradecerle a todos los presentes. Esperamos que este webinar sea de su agrado. Y bueno, este webinar trata básicamente de algo que creo que se ha puesto de moda en México, que es el emprendimiento. Y creo que se ha puesto de moda porque ha habido un ecosistema propicio para ello. Esto hablando de que, si recordamos, desde el 2012 tenemos un Instituto Nacional del Emprendimiento en donde se busca justamente fomentar y deberíamos de empezar precisamente por decir qué es el emprendimiento o esta actividad de emprender, a qué nos referimos. Y bueno, emprender o un emprendimiento como tal es justamente que exista una idea de negocio y entonces una persona con esa idea de negocio despliega los recursos económicos para materializarla y entonces llevar a cabo lo que nosotros conocemos como una empresa. ¿Cuáles son los principales beneficios de un emprendimiento y por qué creo que incluso se puso de moda? Bueno, yo reconozco tres principales. Se ha escuchado mucho o es hasta un cliché el decir que con el emprendimiento tú eres tu propio jefe. A mí, si bien eso es cierto, no me encanta porque yo creo que, y como platicaremos más adelante, un emprendedor a veces trabaja mucho más que alguien que tiene un salario fijo y que a veces el ser su propio jefe implica muchísimo más exigencia. Yo siempre enfoco estos beneficios al más que ser tu propio jefe, creo que tú eres el dueño y administras tu tiempo como tú quieres. Para mí esa parte es la que me parece pues de las que tenemos que resaltar más dentro de los beneficios de un emprendedor. La segunda y no menos importante es que un emprendedor, teniendo esta idea de negocio, empieza a hacer lo que realmente le gusta. Y como creo que muchas veces hemos escuchado, cuando tú haces lo que te gusta, ni siquiera sientes que estés trabajando. Tú ocupas el tiempo y el tiempo puede pasar y pasar y no lo sientes como a diferencia de cuando estás sujeto a un horario laboral en el que muchas veces se ha puesto incluso en una balanza qué es más importante, para lo que eres bueno o lo que te gusta hacer. Muchas veces van de la mano y eso es fantástico, pero hay veces en que esto no se da y entonces digamos que alguien que tiene un salario fijo y que está porque, bueno, tal vez se siente con las aptitudes necesarias para estar ahí, pero que tal vez no lo disfruta tanto. Y la tercera, que también hablando de un compromiso social, creo que de las bondades más grandes del emprendimiento es que además de que administras tu tiempo, haces lo que te apasiona, creo que aportas algo a tu comunidad. A veces, dependiendo del giro del negocio de que se trate, ya sea porque el negocio en sí sea un emprendimiento social que permea en la comunidad, o bien simple y sencillamente por crear empleos, ¿no? Que tanta falta hace en México. Entonces,
englobaría yo dentro de las bondades más grandes del emprendimiento las que acabo de mencionar. Se ha hablado también en últimas fechas que las implicaciones de este emprendimiento o las bondades que esto puede generar, bien de cierta estabilidad, o sea, por todos, lo que implica esa sanidad, conocen con estas habilidades o que en su plano emocional esté de alguna manera pues tranquilo. A veces eso dificulta porque el emprender muchas veces lo primero que representa es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de lo que pueda pasar, de si verdaderamente eso va a funcionar. Muchas veces también tenemos este hipercontrol o esta hipervigilancia y son cuestiones que para un emprendedor, bueno, o las va desarrollando en el camino o de manera ideal cuenta con estas herramientas o habilidades para iniciarlo. La otra es que muchas veces se habla del desánimo que puede haber en los emprendedores porque se dice que justamente los primeros meses de un emprendimiento, sobre todo cuando no hay los estudios especializados y necesarios para emprenderlo, muchas veces tenemos una idea y creemos que esta idea, pues, ya sea estamos inventando el hilo negro o va a ser potencialmente benéfica en cuanto a generación de recursos. Y empezamos con un optimismo, pero a medida que vamos avanzando en la estrategia, eh, a veces los resultados no se dan tan rápido y no es que no vayan a llegar, simple y sencillamente, generalmente hay un tiempo de incubación de la idea y de que se pueda aterrizar todo lo que estamos pues, pensando, ¿no? Entonces, ahí lidiar con ese desánimo o con esta incertidumbre, como lo mencionaba anteriormente, es uno de los más grandes retos de los emprendedores. Y estudios mencionan también que la inexperiencia, sobre todo cuando dicen que nosotros estudiamos una carrera, o la mayoría de las veces los que tenemos alguna licenciatura y posteriormente emprendemos, no lo estamos haciendo sobre lo que estudiamos. Y vaya, no es que se haya desperdiciado, porque la carrera que hayamos podido estudiar nos da cierta perspectiva y hasta criterio. Sin embargo, pasa que entonces, ya sea que estemos recién egresados de la universidad y entonces el giro del negocio no sea sobre lo que estudiamos, o bien que tenemos ya muchos años trabajando con un trabajo pues relacionado a lo que nosotros estudiamos y de pronto queremos emprender sobre algo nuevo y la inexperiencia muchas veces juega en contra cuando justamente no se tiene esta sanidad mental de la que tanto se habla y que por eso recomiendan expertos que tiene que ir de la mano con el inicio de un emprendimiento el tema de atender la salud mental para entonces poder enfrentar y afrontar los retos que el emprendimiento supone. Adriana, Financieramente, perdóname que te interrumpa. sí. ¿Puedes irnos indicando cuando necesites que avancemos en la presentación, por favor? Ok, claro, sí. Bueno, entonces, si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, gracias. Esta importancia del emprendimiento y lo que decíamos en un sector financiero también radica en la capacidad que se tiene para generar esos nuevos empleos, mayor riqueza, entonces, tanto para el emprendedor como para aquellos a los que se le está dando una fuente de empleo, que todo esto, la verdad es que engloba generalmente y cuando las cosas se hacen bien, un crecimiento financiero exponencial y mayor al que se puede tener cuando estamos en un trabajo. Muchas veces sí la escala y la movilidad en los trabajos, bueno, representan retos, pero la mayor parte de las veces, sobre todo cuando son trabajos del servicio público, la movilidad es muy complicada. Entonces, ahí es donde generalmente se estancan y por eso es que la gente busca saltar de un trabajo a un emprendimiento que le genere a mediano o largo plazo mayor riqueza. Y bueno, los motivos para
emprender, como se mencionaba, era que se encuentra una oportunidad de negocio que por lo menos parece en perspectiva que es rentable, y además esto trae consigo también ese crecimiento personal y profesional que mejora la calidad de vida de quienes se animan a llevar a cabo este reto. ¿Qué pasa? Que por eso vemos, o luego se comenta que los emprendedores, si bien pueden trabajar más, sobre todo al principio y cuando se está llevando a cabo los primeros meses o años del emprendimiento, también es cierto que se les ve más felices, porque justamente hacen o están trabajando en lo que les gusta, en lo que les apasiona. Mencionamos aquí, como se puede ver en la diapositiva, que la distribución geográfica del emprendimiento en México, vemos una mayor concentración en el centro del país, con un 61.7%. En el norte vemos un 21%, en la zona del Bajío tenemos un 10%, y el sur tenemos un 7%. Al parecer, porque yo me encuentro en la zona sur, en esta zona de alguna manera no se ha tenido tanto la cultura de emprender, hay un poco más, se ha estudiado que la gente precisamente del sur y sureste de la República tiene muchísimo más miedo a realizar este emprendimiento precisamente por su incapacidad de lidiar con la incertidumbre, y de alguna manera, aunque no, en esa parte no me encanta reconocerlo, es que como se le ha reconocido como alguna zona vulnerable del país, también ha sido prospecto de muchos programas sociales, y esto a la gente entonces empieza a hacerla un poquito más, pues digamos, lenta para poder tomar el reto de emprender y de lanzarse a lo que puede ser un proyecto muy importante, pero que sí tiene incertidumbre de por medio. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En el plano de inversión, bueno, podemos ver que el porcentaje de quienes se animan realmente a realizar una inversión es en el 64.6% para los hombres y solo el 35.4% es para las mujeres. Y en esta parte de las personas emprendedoras en México, por eso es que ya han habido múltiples iniciativas en las que, si bien no se pueda, digamos, todavía no se ha podido monetizar el trabajo que muchas mujeres mexicanas realizan, sobre todo en el hogar, y entonces por eso las iniciativas de poder monetizar esas horas, que aunque sea de atención a los hijos o aunque sea de atención al hogar, bueno, ese es tiempo que se le resta a ella, y que esa es la razón primordial de que el porcentaje sea pues casi prácticamente la mitad, las que pueden realmente invertir y generar un emprendimiento como mujeres que frente a los hombres. Ahora, en esta parte de inversión también vemos que el costo promedio para crear una empresa en México son de 30,000 pesos. No me malentiendan, estos datos se refieren un poco al costo de los trámites que pues el Estado mexicano impone, dependiendo de cuál sea el giro o el modelo de negocio, pero va con un mínimo de 18,000 pesos hasta un máximo de 30,000 pesos. Que bueno, de alguna manera, si lo comparamos con otros países, pues sí es un costo de inversión relativamente pues bajo, ¿no? Ahora bien, en la parte de las ventajas, bueno, esa es de la siguiente diapositiva, perdón, que ya hemos hablado, sobre todo, además de lo que ya hemos tocado, es la posibilidad de tener una libertad financiera siempre y cuando se sepa o se tenga una organización bien establecida, porque bueno, esta flexibilidad la da justamente el emprendimiento, lo que no se tiene con un trabajo, digamos, de oficina en el que pues hay un sueldo fijo, y si bien esto te puede dar o generar mayor tranquilidad, pues también es que, como lo decía anteriormente, la movilidad es complicada, y entonces esta libertad financiera no surge tan fácilmente a menos que nos encontremos en altos puestos de dirección, que no es que sea imposible, pero bueno, en un nivel porcentual son los menos. Bueno, y sobre todo
los emprendedores pueden tener un impacto significativo en las comunidades locales al generar una actividad económica, como bien se decía antes, es decir, empleos, lo que puede ayudar a reducir la muy alta tasa de desempleo que se tiene en México. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro es que también sí contribuye a fomentar la innovación. O sea, los emprendedores realmente, o en la mayor parte de las veces, sí creen que están teniendo una idea innovadora y en muchos de los casos es así. Muchas veces los emprendedores mexicanos, o se ha visto que han destacado incluso mundialmente, cuando tienen estas ideas, y lo hemos visto en programas que se pusieron tan de moda y que la verdad es que yo siempre apoyé y aplaudí Shark Tank, en donde veíamos a jóvenes muy innovadoras, muchas veces de muy alto rango, de muy alta complejidad, y que creatividad, como hemos visto y como de alguna manera, hasta con los memes, ¿no? A los mexicanos no le falta creatividad. Entonces, es otra de las ventajas que impulsa el emprendimiento, el desarrollar y cada vez más ir puliendo esa creatividad, porque además no nos podemos quedar en un piso uno. Generalmente el emprendimiento, si avanza y si va caminando bien, pues tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir actualizando tanto técnicas como procedimientos, optimizar lo que se pueda. Ahora, hablando de cómo tenemos regulado el emprendimiento en México, muy a grosso modo, lo tenemos desde la Constitución, en donde nos establece en un artículo 5º que a ninguna persona se le puede impedir que se dedique a profesión alguna, comercio o el trabajo que le acomode, siempre y cuando, evidentemente, sea con arreglo a la ley, que sea lícito. Entonces, hay un reconocimiento desde la Constitución y que también vemos en el artículo 123, en donde te regulan las relaciones laborales y sobre todo que también toca los temas sensibles de un emprendimiento, que son condiciones generales de trabajo, los sueldos. Tenemos esa cobertura, digamos, esa regulación. Y hablando propiamente y un poco inclinándonos hacia a donde vamos de este emprendimiento sobre ruedas, pues en el Código de Comercio también tenemos a quienes se les reputa comerciantes que son actos de comercio, y entonces aquí podemos encontrar que cualquier adquisición, enajenación y alquiler verificado con propósito de especulación comercial, es decir, de generar una ganancia, entonces se le conoce como tal a un acto de comercio, lo regulan las leyes mercantiles y, digamos, tenemos esta cobertura en nuestras leyes principales. Y además, recordar para lo que voy a continuar hablando, que desde 2011 nosotros en México tuvimos una reforma muy importante, 10 de junio del 2011, hablándose del famoso control de convencionalidad. Es decir, que se estableció que ahora, si bien hasta ese entonces la Constitución era nuestro máximo referente de los cuerpos legales, en ese entonces se crea este nuevo paradigma de decir, ojo, sí es la Constitución, pero también tenemos que voltear a ver, ahora en un mundo globalizado como el nuestro, debemos voltear a ver todos los tratados y convenciones que existen, y si en esos tratados y convenciones hay algo innovador que nosotros como legislación mexicana no hemos tomado en cuenta, tenemos la capacidad o la atribución y la obligación de voltear a ver esas normas que puedan generar un mayor beneficio para las personas e implementarlo con los gobernados, ¿no? Esto es lo que le llamamos el control difuso de convencionalidad, que tantos beneficios se ha creado, fue un nuevo paradigma, se abrieron las puertas a que entonces pudiéramos voltear a ver cualquier otro cuerpo normativo internacional, y en cualquier cuerpo normativo que encontráramos un aspecto más benéfico para nosotros en cualquier ámbito, pero aterrizándolo ahora en temas de regulación, de emprendimientos, de normativas, de permisos, de licencias, se pueden traer a nuestro sistema y generar un beneficio para nosotros. De ahí
que de ahí que podamos pasar a la siguiente diapositiva. Este mal llamado, o bueno, el ambulantismo, como se había escuchado antes, que se creía que era algo ilegal o que era algo contrario a la ley, es cuando cobra mayor auge, porque ahora no solamente hay una cobertura legal en México, sino que hay cuerpos normativos que dicen que ellos tienen toda la capacidad y tienen pues ese permiso de que mientras no estén promoviendo algo fuera de la ley, es decir, no te van a permitir tampoco poner un puesto en donde puedas vender drogas abiertamente, por ejemplo, o algo que vaya en contra del orden público. Pero siempre que sean actividades comerciales, pues por decirlo de alguna manera, normales dentro del marco de la ley, a partir de este control de convencionalidad, se abren las puertas y se dice no tiene nada de malo. Muchas veces por las cuestiones económicas, pues estas personas no tienen para pagar un local, pero ahora pueden establecerse libremente sin que haya ninguna injerencia por parte del Estado o alguna prohibición. La siguiente diapositiva, por favor. Y en este marco del control difuso de convencionalidad que yo les hablo, es cuando ya hay esta obligación, porque antes tal vez era una cuestión un poquito más diplomática de sí seguir los pasos y los tratados que se han firmado fuera de nuestras fronteras, pero no había la obligatoriedad de implementarlo en el sistema mexicano. Desde 2011, entonces, hay esa obligación y entonces, por ejemplo, vemos que en temas de medio ambiente tan importante y que debemos seguir tomando las precauciones o las medidas preventivas que podamos, porque hemos visto que sí nos ha cobrado factura, es que entonces se hacen estas reuniones de Naciones Unidas y se establecen tratados, convenciones en pro del medio ambiente, y de esto podemos hablar que está desde el protocolo de Kioto que se firmó en 2005, que si bien ahí no teníamos este control difuso de convencionalidad, ya se empezaban a reunir pues todas las naciones para ver de qué manera se podían reducir las emisiones de gas invernadero para ayudar, ¿no? Pero es a partir de 2011, como les positivo. Y entonces, México y las empresas que hay en México, pues se han visto obligadas a acatar ciertas medidas que sean amigables con el medio ambiente. Se firma el Acuerdo de París en 2015 y entonces se marca la Agenda 2030 en donde hay 17 puntos que se sugieren y que se pretenden, pues digamos, de alguna manera atacar de manera directa. Los principales es la disminución de la pobreza y la segunda, que es lo que a nosotros nos importa aquí, es el medio ambiente. Procurar y generar acciones preventivas para el medio ambiente. Entonces, es cuando se empiezan a implementar dentro de los cuerpos normativos mexicanos, se recogen estas, digamos, aspiraciones y se implementan en los cuerpos normativos de modo que para el tema que nos importe, las empresas tengan que llevar a cabo medidas preventivas o que empiecen a hacer, digamos, tener un crecimiento sustentable y que tengan prácticas en donde se ayude al medio ambiente. Entonces, las empresas ahí es donde voltean a ver y empiezan digamos, regular en sus manuales, pues acciones que sean tendientes a cuidar al medio ambiente. Y ahí es donde podemos aterrizar lo que Motogalería también está haciendo al respecto, que es generar los vehículos eléctricos, estos vehículos eléctricos que obviamente son amigables con el medio ambiente. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Motogalería, que como ustedes bien saben, son los importadores de la marca Piaggio, motocarros italianos.
innovan, como lo ha hecho Piaggio desde un principio en la generación de los motocarros, de los de 3 ruedas, pero ahora con la pick-up, la unidad de carga en que sea eléctrica, en que evidentemente ya no sea de combustión y que tenga que ejecutar o se tengan estas acciones amigables con el medio ambiente. Esta pick-up eléctrica, bueno, pues como ustedes pueden saber, es que ya no necesita o ya no tendrá las emisiones de gas, que es justamente lo que se pretendía reducir en estos acuerdos que mencioné anteriormente. Y esta pick-up, además de ser eléctrica, presenta una versatilidad tremenda porque a simple vista pareciera una unidad pues simplemente de carga, pero dada su versatilidad y es donde nosotros englobamos este tema del emprendimiento, vimos que esta unidad que ustedes pueden estar viendo, se le pueden hacer múltiples adaptaciones, de modo que ya siendo amigable con el medio ambiente, además te pueda generar un emprendimiento exitoso. ¿Cómo generaríamos este emprendimiento exitoso? Bueno, pues la parte trasera de esta pick-up, si ustedes pueden ver, es la que se puede adaptar a cualquier modelo de negocio que ustedes se puedan imaginar. Ustedes conocerán o habrán visto en algunos otros escenarios, pues estos llamados food trucks. Nosotros en Motogalería, pues llamaríamos un poquito a estas unidades mini food trucks con múltiples beneficios. La siguiente diapositiva, por favor. Y dentro de estos beneficios, que más adelante veremos algunas fotografías y de las cosas que se pueden hacer, es que en Motogalería se han recibido estas certificaciones, una como empresa socialmente responsable, otra como una empresa respetuosa de los derechos humanos, porque recordando o volviendo a mencionar todo este tema del control difuso y de lo que las normas protectoras de derechos humanos recogen y se implementan en nuestro país, bueno, pues esta empresa también ha hecho caso a este tipo de implementaciones y una de las cosas o de los factores más benéficos es esta creación de la pick-up, que sería la primera en Latinoamérica y dentro de los motocarros, pues bueno, Piaggio otra vez como punta de lanza, la primera marca en tener un motocarro eléctrico tal cual. Y tenemos también esta certificación llamada la Carta de la Tierra por todas estas acciones que se han tenido, no solamente amigables con el medio ambiente, sino también amigables con el entorno social, puesto que dentro de lo que es. La siguiente Diana. diapositiva. Ok, sí. Perdón, te perdimos un segundo, ahora ya te escuchamos otra vez. Gracias. Y bueno, como pueden ver, recogiendo lo que les mencionaba, este es un modelo de negocio, un emprendimiento de dispensador de bebidas realizado sobre nuestra unidad pick-up eléctrica. Entonces, estamos siendo amigables con el medio ambiente, pero además estamos creando empleo y generando riqueza para el emprendedor. Y con esta versatilidad que les hablaba, podemos ver inicialmente en esta primera fotografía una unidad que bueno, la puedes trasladar a cualquier lado, evidentemente, no estás generando contaminación y además, pues generas riqueza. Estamos viendo aquí un dispensador que pueden ser para eventos privados, que puede ser para N cantidad de cosas y que además la parte amigable de la regulación, hablaré un poco de lo que hemos visto en Quintana Roo, pero que seguramente se replica en el resto del país. Lo que pasa es que en estos temas hablamos de una libertad de configuración local, es decir, los estados son los que regulan, partimos de una cláusula residual que tenemos nosotros en la Constitución, que dice que todo lo que no esté expresamente conferido a la federación se encuentra reservada a los estados. Y a su vez, los estados delimitan funciones y bueno, sabemos que tenemos 3 órdenes de gobierno. Entonces, generalmente es el ámbito municipal el que se encarga de regular el tema del comercio ambulante que decíamos. Es decir,
Si vemos este dispensador, sí, aquí parece en un entorno de eventos privados, pero incluso si se quisiera acudir a las calles un poco con este tema del ambulantismo, es totalmente permitido y viable. Entonces, aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, para darnos una idea de lo fácil que sería acceder a este emprendimiento sobre ruedas amigable con el medio ambiente, pero además que no resulta o no impacta de manera tan costosa en el bolsillo de quien decida emprender, porque nuestros costos, pues la verdad es que son muy accesibles, además del financiamiento que tenemos ahí en Motogalería, es que dividen, por lo menos aquí en Quintana Roo, entre el puesto ambulante y el puesto semifijo. Y les cuento un poquito nada más para que se den esta aproximación de lo fácil que sería. Pues uno acude al ayuntamiento y menciona esta idea de negocio que se tiene. Y entonces lo único que piden son el giro del negocio, sobre todo porque cuando son alimentos, pues es un poco más delicado y hay que ver permisos de sanidad y permiso de bomberos, etcétera. Pero en el mayor de los casos, bueno, los derechos que se pagan no pasan de los 1,300 pesos y ellos nada más te dicen, ¿quieres una actividad semifija? Esto es, eliges, digamos, un lugar en específico, una calle en específico en donde tú te quieres instalar con tu unidad pick-up, con tu motocarro, y necesitas solicitar algunas firmas de los vecinos eh, y ya está. Eso es el requisito que piden. Y si son estos puestos que le conocen ambulantes, únicamente tienes que marcar este circuito que vas a recorrer durante 8 horas diarias con tu motocarro. Es decir, en qué calles tú vas a ofrecer tu servicio, tu emprendimiento, delimitando ese perímetro para que entonces, pues digo, el permiso se da para un área en específica y bueno, pagar los derechos correspondientes. Esto lo menciono porque muchas veces pensamos que es muy complicado o que justamente los puestos ambulantes están fuera de la ley y bueno, nosotros siempre respetando el marco de la ley. No es así, se gestionan los permisos correspondientes y tu pick-up Piaggio puede funcionar en cualquier lugar, dígase para eventos privados o dígase para estar de ambulante en la calle. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí, aunque está un poco más descrito o digamos ya es muy específico, pues queremos enseñarles algo de lo que Motogalería está implementando, de los giros de negocio que se pueden, es de manera enunciativa, más no limitativa, porque la verdad es que como lo decía la presentación, nos da para tener cualquier modelo de negocio, la imaginación no tiene límites y todo se puede ejecutar, dado que nuestra pick-up Piaggio es sumamente versátil. Aquí podemos ver algo que es un poco como publicidad, se elabora esta adaptación de la parte trasera. Bueno, ahí vemos lo que lleva el interior, pero nos podemos dar una idea de qué hacemos con esa pick-up y de qué, pues sí, de qué podemos alcanzar, porque a veces vemos la unidad y de pronto pensamos que únicamente es de carga y ahorita pretendemos comunicar que se pueden aterrizar cualquier tipo de negocio en ella. Entonces, esta primera es una especie de mostrador. La siguiente, que la verdad es muy interesante y ha tenido muy buena respuesta entre nuestra clientela. La siguiente diapositiva, por favor. Nuestra app Drinks, que la verdad es que, como les mencionaba, puede ser para eventos privados, pero también aquí en Quintana Roo, una de las fortalezas, bueno, y mayores riquezas que tenemos es la playa, el mar tan hermoso que nos ofrece Cancún. Y una Pico Piaggio obtuvo el permiso para poder ser un dispensador de, pues sí, de bebida, de cervezas específicamente, pero bueno, a la orilla de la playa, con la versatilidad y la facilidad que te da el mover tu pick-up para cualquier lado y entonces instalarla
pero a su vez terminas, tú cierras y regresas a tu sitio, ¿no? Y también para el tema de eventos privados como las bodas, es que se ha dado mucho, sobre todo en tema de mixología. Entonces, nuestra AP Drinks es la que ha tenido muy buena respuesta dentro de nuestra gama de que, como les repito, es de manera enunciativa, un emprendimiento en mente, podría venir con nosotros y decir, bueno, no es nada de lo que ustedes mostraron, pero a mí se me ocurre esto, porque hay múltiples ideas. Por ahí se estaba cocinando el de un veterinario a domicilio, o sea, de estas ideas en las que pues bañan a los perritos, la Pico Piaggio también funcionó. Así que, y la siguiente, que también es como nuestro producto estrella, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, dime. Ok. Sí, no, la siguiente diapositiva, la que dice AP Café, por favor. Perdona. Bueno, este es nuestro producto estrella. Esto es lo que la verdad es que nos hizo, pues sí, desarrollar más esta idea y esta versatilidad en nuestras pick-up, que, bueno, pues cualquiera podría instalar una cafetería. El diseño, además, sí es algo que Motogalería ha sabido aterrizar, es que no hay ninguna adaptación que se venda igual. Cada cliente pone su sello, cada cliente nos dice y pone ese estilo propio, además con base en sus necesidades, en cómo quiere llevar a cabo su modelo de negocio. Entonces, la AP Café, que es pues una cafetería sobre ruedas, la verdad es que ha sido la que más éxito ha tenido. Es en donde muchas veces es más enfocada a los postres, pero otras a bebidas, y bueno, pero como les he dicho de manera muy repetitiva, no son estos los únicos modelos de negocio que tenemos. Puede ser para cualquiera que se les ocurra. Por eso es que, repito, la imaginación no tiene límites y estamos siendo amigables con el medio ambiente, que creo que es de lo más importante, generando un emprendimiento que si bien, además de ser innovador, te representa financieramente hablando muchos beneficios. La primera y la más grande es el ahorro de la renta de un local, que también depende de dónde nos encontremos, pero hay lugares que son como Cancún, como Ciudad de México, se me ocurre Monterrey, que las rentas son muy caras. Entonces, con este giro, con estas ideas de las pick-up adaptadas, bueno, pues ese es uno de los ahorros principales que tienes, pero además creo que es un producto que llama la atención, que la gente sí voltea a ver y bueno, en Motogalería estamos abiertos a la creación de cualquier modelo de negocio que se les pueda ocurrir. Y básicamente es un poquito de lo que queríamos platicarles hoy, cómo un emprendimiento puede ser amigable con el medio ambiente, pero además puede, digamos, representar costos más bajos que si fuera un emprendimiento, pues de alguna manera tradicional y con la versatilidad y las ventajas de ser un negocio móvil. Eso sería toda la presentación. No sé si hayan algunas preguntas. Muchísimas gracias, Adriana. Excelente presentación, la verdad. Entonces, les pido a los asistentes, voy a aprender también mi cámara. Claro, vamos a pasar a la parte de preguntas. Veo que ya hay una en el chat, así que, de hecho, dos. Pueden ponerlas en la parte de preguntas y respuestas, escribiéndolas, o si prefieren, pueden levantar la mano, donde ven el dibujito justamente en la mano así, para que les vayamos pasando la palabra. En lo que recibimos otras preguntas, justamente veo que ya hay dos de parte de Mayola Ortiz. Espero haber pronunciado bien el nombre. Mayola, no sé si quieras hacer tú tu pregunta en la llamada, si quieras decirla tú o si quieres yo la leo. Muchas gracias, buenas tardes. Mira, me encanta la idea.
y me gustaría ponerme en contacto con ustedes para diseñar mi cafetería. Hola, hola Mayola, claro que sí. Me parece que al final de la presentación, no sé si pudieron observar, ahí viene mi contacto, viene tanto el correo electrónico como el número telefónico para que puedan ponerse en contacto y atender sus solicitudes y nosotros más que encantados de poder ayudarlos con esto del emprendimiento. ¿Me lo puedes compartir de nuevo? Porque no me pareció verlo, perdóname. A ver, Les Manuela, recordamos, perdón, Adriana, les recordamos que al final de la presentación, el día de hoy les mandaremos esta presentación a todos los asistentes. está en la última diapositiva de la presentación. Creo que es que no llegamos a ella, estaban las fotos y posterior a ello está el contacto. Muy bien, creo que tenemos, bueno, como dijo Alejandra, les vamos a compartir la presentación y los contactos para que puedan resolver eventuales dudas y tengan acceso a toda la info. De hecho, veo una pregunta también de José Moreno, que justamente pregunta más acerca del costo promedio de las adaptaciones. No sé, Adriana, si quieras compartir un poco más ahora o justamente si pueden contactar con ustedes más tarde. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Aprovechando, José? bueno, son dos preguntas. Uno, precisamente el costo promedio de las adaptaciones, sobre todo para saber, en cuánto va a salir el total, ¿no? Y el otro, si tienen cobertura en la Ciudad de México. Sí, mira, Motogalería tiene 12 distribuciones en el país, entonces tenemos prácticamente entregas a nivel nacional, pues en donde nos soliciten. El costo promedio, fíjate, es muy variable porque no es lo mismo dependiendo el modelo de negocio. Yo les puedo decir, porque otro de los productos que yo no se los expuse, pero que ha tenido también mucho auge, sobre todo porque contamos con la suerte de que un influencer justamente fotografiara una Pico Piaggio adaptada a pizzería. Entonces, cambian mucho los precios y también te puedo decir que estamos terminando ahorita una florería. Entonces, la florería, por ejemplo, es muy económica o es la más económica de los modelos de negocio que adaptamos. La pizzería es la más cara. No te podría yo dar un costo promedio porque como les comentaba, además, cada cliente imprime su sello y cada cliente tiene necesidades y requerimientos distintos, pero te pones en contacto con nosotros y te pasamos todas las cotizaciones del modelo de negocio que a ti pues más te llame la atención, ¿no? Sí, también las adaptaciones también las realizan allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, 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 Ah, o ok, sea, perfecto. tenemos en Tuxtla Gutiérrez, pero tenemos envíos a todo el país, entonces por ahí no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, a ver si vamos a dar un minutito más para ver si hay alguna otra pregunta. Si no, pues obviamente les recuerdo también que este webinar está siendo grabado y lo encontrarán en el canal de YouTube de la Cámara. Entonces tendrán manera de volver a acceder a la información y también a la presentación que les haré llegar por correo. ¿Vale? Vamos a dar unos segunditos más. Creo que ya se contestaron las preguntas principales. Vale, creo que ya no hay preguntas. Perfecto. Sí hay. Un ¿Ya? segundo. Ay, perdón. Antonio Pipoli, Antonio, ya puedes sí, abrir adelante. tu micrófono. Hola, Hola Antonio, ¿qué tal? Dinos. bien, gracias por la presentación y felicitaciones a la expositora. Tengo
unas preguntas. Una es requiero los precios, ¿no? Los productos son importados o los distribuyen acá localmente. Eso sería una primera pregunta. Dos, enviarme las especificaciones técnicas, por ejemplo, carga, diámetro. La carga, Tres. digamos, la durabilidad es de 3 horas 45 minutos aproximadamente. Pero te mando todas las especificaciones Sí, o técnicas. sea, exactamente. Mira, me parece bien, me parece que es bastante ecológico, pero el asunto es fundamentalmente precios y, por último, también definir las políticas de ustedes, por un lado, de cómo se trabaja, o sea, ustedes lo que quieren es una persona importadora, el producto lo tienen en México, ¿dónde lo distribuyen? Para obtenerlo, ¿qué tenemos que hacer? Y básicamente hablaban ustedes de créditos, también me interesa eso. Con eso yo tendría la información para tomar una decisión. ¿Eh? Claro que sí, Antonio. Bueno, como bien dijo Manuela, les van a compartir la presentación. Ahí está mi contacto. Te puedo adelantar que los motocarros, Motogalería desde 2019 tiene la concesión para la importación de los motocarros Piaggio. Entonces, los motocarros son importados. Lo que se realiza aquí en México y que ha sido un proyecto, pues sí, de no tantos meses atrás, es relativamente nuevo, son las adaptaciones, pero las adaptaciones sí las realizamos aquí en México. Como comentaba, de acuerdo a las necesidades del cliente, se hace o se va haciendo el diseño y tenemos la distribución en todo el país porque Motogalería cuenta con distribuciones, sobre todo en la parte sur-sureste, pero te comento, tenemos Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, y bueno, con estas distribuciones es que nosotros pues podemos hacer llegar a donde nos pidan nuestras unidades adaptadas. Pero sí, te puedo aterrizar especificaciones técnicas, costos y todo lo que tú tengas duda, poniéndote en contacto con nosotros. Sí, o sea, lo que yo necesito saber es, entonces, para poder entender, ustedes venden el producto como si fueran una concesionaria, lo ponen el producto donde sea solicitado, por ejemplo, en la Ciudad de México. Aparte, los créditos van de la mano con esto para ver de qué estamos hablando. Y luego las especificaciones del producto, y ya me quedó claro que en realidad ustedes lo que hacen es importar y distribuir a los clientes acá en México, en los estados que ustedes me están mencionando, ¿no? Sí, sí, Ok, y bueno, queda claro. del país, pero sí, te mandaremos las especificaciones y contestaremos pues tus Y preguntas. garantías, ¿no? Y servicio, por favor, también. Exactamente, sí, porque claro, hay talleres autorizados. También tenemos ahí justamente las direcciones para proporcionarte dónde están los talleres autorizados para nuestros motocarros Piaggio. Y sí, digo, cualquier otra duda, pues bueno, ahora que te pongas en contacto con nosotros, te respondemos todo. Ok, gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Vi otras dos preguntas de José Francisco Suárez. Me parece que sí, ya las contestamos, porque Adriana, a lo mejor ya en encaste donde se pueden distribuir las unidades dentro de la República Mexicana, me parece que ya dijiste.
Y luego también nos pregunta José Francisco en qué estado se realizan las adaptaciones, perdón. Y me parece que también lo comentaste, ¿verdad? Vale. Bueno, no, las adaptaciones, porque una cosa son nuestros CEDIs, nuestros centros de Perfecto. distribución de los motocarros, que había sido o es el giro principal de Motogalería, pero ahora esta nueva línea, digamos este bracito que son las adaptaciones, tenemos proveedores en 3 puntos del país, que es en Guadalajara, aquí en Cancún y en Puebla. Entonces, dependiendo también de los requerimientos del cliente, pues es el proveedor al que se acude y se va elaborando el diseño, pero tenemos pues cobertura nacional sin ningún problema. Muchas gracias, Adriana. José Francisco, no sé si entonces contestamos enteramente tus preguntas. A lo mejor podemos abrirte micrófono si quieres comentarnos algo más. Sí, gracias. Ya con eso responden mis preguntas. Nada más, entiendo que las adaptaciones me decía que están en Guadalajara, Puebla y Cancún. No sé si ya tengan algún dato de dónde, en qué estados donde se venden más este tipo de unidades con adaptaciones para los diferentes tipos de negocios o giros. Pues mira, eso ha sido muy variable. Como te repito, por ejemplo, con este influencer que bueno, tuvimos la suerte de que fotografiara o sea, fue un motocarro Piaggio, pero bueno, a partir de ahí tuvimos muchísimos leads y entonces últimamente lo que más estamos produciendo son las pizzerías, porque este chico lo que subió a su red fue una pizzería. Entonces, pero te puedo decir que, no sé si por cuestiones de algoritmo, entregamos varias, bueno, hemos estado entregando porque ya realmente terminadas solamente han sido 2 en Chihuahua, pero tenemos varios pedidos más en la zona norte del país. No sé si ahí sea por cuestiones de algoritmo, pero realmente es que no tenemos todavía algo puntual. Ha sido pues en diversas partes del país. La sucursal sí la tenemos aquí en Cancún porque este proyecto inicia con su servidora, pero tenemos ya presencia a nivel nacional. Ok, muchas gracias. Sí. Perfecto. Me parece que hayamos contestado todas las preguntas del chat. No me parece ver otras manos levantadas. Antonio, ya contestamos. A ver, apóyame, Ale, si ves tú alguna pregunta más, pero me parece que no. No, me parece que ya no. Digo, si por ahí queda Perfecto. alguna duda en la presentación, podrán tener los datos y demás. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias de verdad a Adriana Aguilar de Motogalería, excelente presentación. Y gracias a todos los asistentes el día de hoy que nos acompañaron. Gracias por su interés y sus preguntas. Sin duda habrá manera que puedan seguir en contacto con Motogalería. Justamente nosotros desde la Cámara Italiana, pues de eso nos ocupamos, ¿no? De facilitar ese tipo de negocio entre ustedes. Vale, bueno, les recuerdo una última vez que les compartiremos la presentación por correo y también que este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube para que si perdieron alguna parte o quieren volver a verlo, pues lo puedan hacer por ese medio. Para mí sería todo. No sé, Adriana, si quieres decir tú unas últimas palabras. Bueno, nada más agradecerles a todos los que estuvieron presentes en este webinar, su tiempo, creo que es lo más valioso que tenemos. Y nada, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y espero verles pronto en otro evento. Gracias. Gracias.